Bueno, pues muy buenas noches. Nuestro invitado está en silencio y está brindando. Dijo que ha traído agua. Y yo, mientras él iba por agua, yo cerré los micrófonos. Entonces me estoy divirtiendo mucho porque le digo es agua y él me habla y, ok, ok, sí es agua. Entonces, yo le dije, cuando le di la bienvenida antes de que ustedes entraran, que me siento muy emocionada porque es como estar esperando al amigo de recreo, con todos los juguetes preparados para que el mejor amigo llegue a la cita. Y por fortuna nosotros no estamos incomunicados. Los seres infinitos jamás nos incomunicamos. Entonces, cuando él está en alguna de las plataformas o redes sociales, siempre hago presencia y me emociona verlo. Sin embargo, tenerlo aquí hoy con nosotros es una emoción grandísima. Para aquellos que no me han visto, que es la primera vez que posiblemente me ven, mi nombre es Victoria Ramírez, estoy desde Bogotá, Colombia, y mi amigo Sergio Juárez esta noche va a hablarnos de la magia que todos tenemos para estirar el dinero. ¿Cierto? Sergio, bienvenido. No te escuchamos. Está mudo. ¿Qué pasó? Yo sé que eres un hombre que se emociona con facilidad y quedaste sin palabras. Bueno, con muchas palabras, pero sin sonido. Quedé sin che. Ya, Ya, ¿verdad? Ok, dale, dale. perfecto. Ay, ya me escucho ahora sí. Sí, Muchas corazón. gracias por tu presentación, Vicky, porque así es de divertida. Así han sido de divertidas todas nuestras entrevistas, ¿verdad? Sí. Estamos ansiosos de estar divirtiéndonos aquí, por eso estamos en recreo. Y el día de hoy estamos nuevamente compartiendo una vez más un tema diferente. Cada entrevista ha sido bien diferente. Entonces, pues bueno, mucho gusto a todas las que están por aquí. Un placer para mí. Ya las conozco algunas. Buenas noches, Viviana. Hola, Erika. Buenas noches. Vilma, Norma. Julieta, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todas las que ya nos conocemos. Moni, qué gusto que estés por aquí. Saludos. Buenas noches a todas. Y pues para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Para mí es un placer. Cada vez me encantan más, me gustan más todas estas cosas que hago. Le estaba diciendo a Vicky que tengo aquí, me gustaría mostrárselos porque la verdad es que me, me encanta todo este tema de la tecnología. Y le decía a Vicky que en la mañana, como doy clases de yoga, me llevo todo mi set de grabación, mis luces, mis micrófonos, mi aparato de sonido, todo me lo llevo para mi sala, que es donde doy la clase de yoga. Y luego cuando hago cosas en la noche, me traigo todo para acá, a mi habitación, porque aquí me gusta mucho cómo se escucha la acústica. Entonces me la paso de un lado para otro, de un lado para otro. Quienes han estado aquí en mi casa, Erika, Moni, que ya me conocen, saben, no sé si les ha tocado ver allá en la sala todo el equipo de grabación. Y todo esto me gusta mucho, me divierto mucho haciendo cada cosa que hago. Así es que estoy muy contento de estar aquí con ustedes esta noche, con Vicky y con todas ustedes. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, Vicky? ¿De qué vamos a hablar? ¿De cuántas cosas mágicas podemos hablar el día de hoy? Y sobre todo divertirnos, con cualquier cosa que surja, con cualquier energía que se muestre, divertirnos. Y es así, cada encuentro de ¿Cuál es el nosotros tema? es bastante ¿Cuál es el tema de divertido. hoy? ¿Cuál es el tema de hoy? Bueno, voy a hacer también una confesión. Yo a este hombre le tengo una invitación para que nos deleite tocando el piano. Y en cada uno de los en vivos me dice, voy a practicar, voy a estirar los dedos. Y yo, ok, Estirar ok, los dedos. voy a estirar los dedos. Y yo, ok, baby. Y mientras estiras los dedos, ¿qué vamos a hacer? Entonces le dije yo, pues nada, hablemos
de ese flyer maravilloso que colocaste de cómo ser un mago estira dinero. De ese tema yo no he tenido aún el gusto de escucharte. Entonces, ese es el tema de esta noche. Dinero. El, el estirar el dinero, hacer que Ajá. el dinero, que la energía del dinero sea nuestra compañera y nuestra aliada en esta existencia. Bien, pues el tema es el dinero, entonces, ¿qué, ¿qué clase de mago estira dinero? ¿Qué clase de maga estira dinero son todas ustedes que no han reconocido? Que si lo reconocieran, se divertirían con esta energía, se divertirían creando y creando y creando con esta energía. Em, el dinero es todo un tema en mi historia de vida, ¿eh? Nunca he tenido un problema o un conflicto de dinero como tal, porque pues siempre lo he generado. En cuanto a generarlo, se refiere. El conflicto que yo tenía en el pasado era disfrutarlo. Mi conflicto era qué hacer con ese dinero. Porque recientemente reconocí un episodio de cuando yo tenía 5 años. Les voy a confesar algo que nunca he contado ni en un live ni casi en situaciones así públicas. A los 5 años yo tuve un conflicto con un tema que tiene que ver con el dinero y con la riqueza. Cuando yo tenía 5 años, en la iglesia, en una de las iglesias que iba, la mitad de mi familia profesaba una religión, sí, una religión y la otra mitad profesaba otra. Entonces, eh, ya lo saben, en los fines de semana yo pertenecía a un gremio y los veranos yo me venía a las escuelitas de verano del otro gremio. Entonces, era como, era una confusión un poco rara, porque en ese momento no, para mí no era tan relevante, pero pues sí yo decía, bueno, aquí me dicen una cosa y acá me dicen otra. Bueno, cuando tenía 5 años, una de mis tías compró boletos para una rifa que iba a haber en un evento en el que iban a recaudar fondos para una de las iglesias, en la que iba los veranos. Y en ese evento, mi tía nos dio boletos a todos, a mis tíos, a mis hermanos, a mí. Y bueno, pues resulta que el ganador de uno de los premios muy, muy, muy famosos en esa rifa, en ese sorteo, pues fui yo. Me gané un anillo muy valioso, de oro, con diamantes y zafiros y no sé cuántas cosas. Todavía lo recuerdo así, ¡puc! Y fue una cosa que en su momento, pues, imagínense, un niño de 5 años le interesa ganarse un anillo con zafiros y diamantes o No. preferiría ganarse una pelota y juegos y cosas que tengan que ver con la diversión. No. En realidad para mí no era relevante el tema del anillo. De hecho, cuando me lo gané fue así como que, ok, y bueno, ¿qué hago, no? Entonces, imagínense esta escena. Yo estaba en la última fila de una iglesia que para mí en ese momento era muy grande. Y cuando dicen, se ganó el premio tal persona, pues todo el mundo así como que, wow, ¿quién es? Y entonces todos empezamos a ver nuestro boleto y resulta que una de mis tías dice, es el tuyo. Ok, paso desde el fondo de la iglesia caminando hasta donde estaba el pastor. Y entonces él entrega el premio junto con un montón de señoras que estaban ahí dando fe de esos premios. Pero ¿qué creen? Cuando yo era niño, y esa memoria la tengo desde siempre y hace poco acabo de hacerla consciente totalmente. Yo escuchaba las voces de las personas que estaban ahí. Yo escuchaba que decían, bueno, pero ese niño ni siquiera es de la iglesia, ese niño ni siquiera viene a la congregación, su familia ni siquiera es familia frecuente en esta iglesia. Y entonces yo iba caminando, imagínense, rumbo al altar, no a casarme, pero a recoger un anillo, y escuchaba todas las voces las estaba escuchando. Era una iglesia muy bonita, un estilo gótico aquí en San Luis. Entonces, yo escuchaba todas esas voces y me intimidaron a tal grado de que para mí era súper incómodo ir caminando por ese pasillo, llegar a recibir ese premio y luego regresarme caminando en medio de todas esas voces. Bien, no les voy a terminar de contar la historia porque la siguiente parte ya es una parte como familiar todavía más incómoda que esta que les acabo de contar. Imagínense para un niño de 5 años lo que representó
esa escena, pues para mí fue muy, muy dolorosa en ese espacio de vincular la energía de la familia, la energía de un producto valioso que era el oro, con los diamantes, con los zafiros y una joya. Yo recuerdo el olor de ese lugar todavía, los perfumes de las personas que estaban ahí. Bueno, hace 3 años me acabo de dar cuenta que no pude haber escuchado esas voces que decían eso que yo escuchaba, que no las escuché con estos oídos, que las percibí desde ese espacio en el cual todos somos psíquicos y tenemos habilidades de percepción. Entonces, como niño, yo escuché voces que eran pensamientos y lo acabo de hacer consciente hace unos 3 años aproximadamente, 3, 4 años. Cuando lo reconocí, para mí fue un momento mágico porque, por un lado, liberé un montón de restricciones que yo mismo había puesto con la riqueza. Porque, ¿qué creen? Riqueza que llegaba a mi vida, pues riqueza que quería deshacerme de ella. ¿Por qué? Porque causaba problemas. ¿Sí? Porque era incómoda. ¿Por qué? Porque eran cosas que desde ese momento yo impregné en mi energía, impregné en mi espacio. Y entonces, aunque nunca, les digo, nunca he tenido una situación jodida de dinero. La verdad es que siempre lo he generado de muchas maneras, siempre he tenido muchos ingresos, es decir, muchas fuentes de ingresos, no una sola. En cada etapa de mi vida he tenido 2 o 3 o 4 o 5 fuentes de ingresos. Entonces, eso no era el problema, generarlo no, pero cuando lo tenía, nunca lo disfrutaba. Por alguna razón siempre alejaba el dinero de mí. O lo invertía en algo donde ahí estaba muy bien invertido, pero yo no lo disfrutaba, o lo usaba para prestárselo a alguien, para prestarlo o usarlo con algún familiar, para dárselo a alguien. ¿Por qué? Porque para mí era una energía incómoda. Aún así, hice muchas cosas que tienen que ver con el dinero, pero cuando reconocí e hice consciente esta situación en mi vida, me di cuenta de que era muy fácil cambiarla, porque ahora tenía las herramientas para hacerlo. Pero además vino algo mágico, que fue el reconocimiento de un superpoder que había ocultado, excluido, limitado y sacado de mi propia realidad, que era la capacidad de percibir los pensamientos de otros. Y entonces, ahora eso es lo que hago. Ahora, ese bloqueo que hice desde los 5 años y que por supuesto que nunca se fue, por supuesto que siempre estuvo ahí, pero lo que yo hacía era, no, 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 no escucho, no, 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 no percibo nada, esto no es mío, esto no es mío. Entonces, el darme cuenta de que esa habilidad no se ha ido, el darme cuenta de que esa habilidad está ahí y que es un superpoder, entonces ahora me permite usarla a mi favor. Porque, ¿qué creen? Ahora cobro por eso. La facilitación es precisamente estar dispuesto a escuchar esas voces de los demás y a reconocer que esas voces no son tuyas. Y ahora no solo escucho con esa percepción mental, sino que lo percibo con todo mi cuerpo. Entonces, percibir, por ejemplo, los juicios de los demás es doloroso a veces, es incómodo, es muy, se siente en el cuerpo de una manera muy, muy, muy poco agradable. Antes probablemente yo me quería quitar esa sensación. Ahora reconozco que no es mío y ahora lo percibo y soy consciente de en qué momento estoy percibiéndolo de alguien más. Entonces, ese tema con el dinero detonó en este momento de mi vida muchas otras habilidades que había excluido de mi propia existencia. Y el dinero tiene todo que ver con esto, porque el dinero tiene que ver con el recibir. Cuando nosotros no estamos dispuestos a recibir toda esa información, a recibir todo eso que está llegando a nosotros, que muchas veces no es cómodo, que muchas veces es doloroso, como el hecho de que un niño escuche una voz diciendo, pero si ese niño ni es de esta congregación. Eso no es nada amable, eso es muy doloroso. Entonces, claro, cuando nosotros bloqueamos ese recibir, estamos bloqueando la capacidad de disfrutar la existencia, la encarnación y sobre todo la capacidad de percibirlo todo. Voy a cerrar mi WhatsApp, que creo que es el que está haciendo soniditos, clic, clic. Ay, pero sí estaba divertido. ¿Tú por qué le quitas Ya lo diversión? cerré, no te preocupes. Y es ahí cuando casi te digo, casi te Para que, se, interrumpo y te para digo, que no se y te escuche el digo, clic, clic.
Ah, ya. Y casi te interrumpo y te digo, como nos habías dicho que los fines de semana ibas a un lado y otros días a otro, casi que te digo, ¿viste? Te pillaron. Y como te pillaron, no te dejaron recibir el anillo. ¿Cuántas veces pudiste haber percibido, oh, por Dios, se dieron cuenta de que yo no venía y aquí estoy recibiendo esto? Y cuando hablamos de recibir, no es solamente recibir dinero en efectivo, que es lo que las personas en muchas de sus vidas y esta vida creen que eso es dinero. Lo único tangible, la moneda, el billete, y eso no es solamente dinero. En estos espacios siempre les he dicho, yo no soy aún certificada, pero me acuerdo mucho que en el primer encuentro con Sergio decíamos que, que tomaría que Victoria lo eligiera, porque he aprendido a expandirme desde lo que es recibir. Por eso, siendo practicante de barras y fortalecedora energética y bueno, otras herramientas que empleo, he, me he dado cuenta de eso. ¿Cuánto nos quedamos con que es lo tangible, lo que ven mis ojos físicos, a lo que yo llamo dinero? Y que si no se presenta de esa manera, yo no lo recibo. Entonces es ahí cuando te pregunto, ¿qué tanta claridad nos puedes dar acerca de lo que es recibir en relación al dinero, Sergio? Ok. Ujú. Em, el recibir es una cualidad que tenemos todos. Como seres infinitos o como ser infinito, tenemos cualidades que en Access se mencionan en casi cada clase. Ser, saber, percibir y recibir. Esas cualidades están ahí, son inherentes a nuestra condición de ser. No las tenemos que desarrollar, ahí están. Como seres infinitos, como ser infinito, somos, ya somos. No hay que demostrar que somos, sabemos. No hay que aprender, sabemos. Percibimos, es decir, todo lo incluimos, no resistimos ni rechazamos nada, lo percibimos todo y lo recibimos todo. Entonces, esas características o cualidades las comprimimos para poder encajar y hacernos humanos. Y entonces todo ese ser, saber, percibir y recibir lo limitamos y lo metemos en un embudo para poder convertir esas cualidades en algo tangible o en algo sólido o en algo pesado, como esta realidad. Y entonces creamos el conocimiento, convertimos o creamos los sentimientos, las emociones y el sexo y el no sexo. Esas características son la octava inferior de las otras que les mencioné, que son inherentes a nosotros. Entonces, regresando a la imagen que les planteé de un niño escuchando algo que no es agradable, ese percibir, percibirlo todo, entonces limita, al no ser agradable, lo limité y lo excluí. Y entonces excluí mi recibir y lo limité de una manera que fue como una forma de protección. O sea, no es que esté mal. Creímos en el pasado que al protegernos íbamos a, a encajar mejor en esta realidad. Y entonces fuimos creando capas para protegernos. Y esas capas lo que nos hicieron creer fue que tendríamos que aprender, que tendríamos que tener conocimiento en vez de acceder a nuestro propio saber, que teníamos que tener sentimientos para poder validar nuestro propio ser. O sea, si yo me siento parte de una familia, entonces soy validado. Si yo me siento parte de un género, soy validado por ese género. Si yo me siento parte de una congregación, soy validado por esa congregación. Entonces, los sentimientos son la forma en la que comprimimos, pervertimos al ser. El percibir lo convertimos en emociones, por ejemplo, y el recibir lo convertimos en sexo y no sexo. Y no me voy a meter a explicar esos temas porque la verdad es que esos temas se trabajan en las clases de una manera muy amplia. Pero aquí es como una generalidad nada más para mencionarlos. El sexo y no sexo son la forma en la que en esta realidad convertimos ese recibir infinito en un recibir limitado. Y la exclusión, la forma de exclusión que nosotros creamos fue
decidir que recibíamos solo de una persona o solo de unas personas, no que no podíamos recibir de todos, sino solo de quien decidíamos que sí podíamos recibir. Por ejemplo, de nuestra pareja. Por ejemplo, solo del género contrario. Yo no puedo recibir de mi propio género, porque ¿qué van a decir de mí? ¿Sí? Entonces, cuando tú excluyes ese recibir, entonces lo que estás haciendo es limitar la capacidad que tienes de recibirlo todo. Y cuando hablamos de dinero, tiene que ver con eso. Porque cuando tú juzgas a alguien o algo, dejas de recibir de eso, o de él, o de ella. Si tú tienes un juicio, por ejemplo, yo se las pongo de esta manera. Si yo tengo un juicio de los políticos, ¿no? Que es como un tema muy general, muy genérico. Si yo tengo juicios de los políticos y de repente a mis clases viene la esposa de un político, ¿cuánta incongruencia hay en recibir el dinero de ella? Porque el dinero lo genera su esposo, ¿no? En este caso, en un ejemplo muy preciso. Si ella me va a pagar y yo tengo juicios de cómo los políticos generan su dinero, entonces yo estoy bloqueando mi recibir de ella. Y entonces, ¿sabes qué? No lo voy a recibir. Energéticamente voy a generar un rechazo a recibir un dinero que proviene de una fuente que yo estoy juzgando. Y ese es el recibir. Entonces, ¿cuánto creen que yo bloqueé mi recibir de las instituciones religiosas? Porque fue Uy, en una uy, uy. institución religiosa donde tuve ese episodio doloroso para un niño de 5 años. Oigan, esa historia que les conté solo es una historia, ¿sale? No creen que en este momento me afecta. Solo era una historia para mostrarles una energía. Así es que quiten esa cara de tristes, por favor. Bueno, cuando dijiste que cuánto pude haberme negado a recibir, se percibió como, Mm. qué incómodo. Entonces, todo eso que esto estoy trayendo solamente es una historia, ¿sí? Se las cuento ahora como lo que para mí ya no mueve emociones, para mí ya no genera incomodidad. Uso mis propias historias como si estuviera usando historias de alguien más. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esas historias no son lo que me hace ser ahora. En el pasado me basaba en esas historias para crear el no recibir en esta realidad o el limitar mi recibir a un espacio muy reducido. Hoy en día mi recibir está abierto a cualquier cosa que se requiera de mí para recibir. Y no solo dinero, no solo la energía del dinero, sino cualquier otra energía que sea una contribución para mi vida. Eh, y cuando tú estás dispuesto a recibir, cuando tú estás dispuesto a recibir, entonces es una habilidad que vas desarrollando. Y eso es lo interesante, porque cuando la desarrollas, entonces, y tú anhelas algo en tu vida, eso que anhelas llega más fácil, porque tu habilidad de recibir ya se desarrolló. Es como un músculo. Entonces, no vayan a recibir nada nunca, ¿eh? No, no, Para no, que sus no. músculos no se vayan. En estos días tú recibiste muy bien el ejercicio que yo lancé, el de me gustas tú. Y fue muy divertido. El de me gustas tú. Y el muñequito que me puso fue como, y ¿cuántas veces el solo decirle a una persona o escribirle a una persona, me gustas tú, como que, ok, esto se está Exacto. poniendo como difícil, o sea, yo estoy en México y ya en Colombia y como así que me gustas tú. Sin embargo, este hombre y las personas que elegí para enviarles el mensaje fue muy divertido. O sea, él colocó muchos corazoncitos, la carita con muchos corazoncitos y el muñequito de, como de, ok. Y es divertido porque el solo hecho de que muchas veces nosotros nos hemos negado a recibir ese tipo de comentarios. También se lo envié a muchas otras mujeres y fue muy divertido porque entre mujeres eso se pone una barrera tremenda. Entonces, otra persona que no está en el mundo de Access contestó de una, y a mí me gustas más tú. Y yo, wow, o sea, expansivo. Y es así también la energía del dinero. ¿Cuánto el dinero te puede estar diciendo, hey, me gustas? Y tú empiezas a decir, uy, pero depende de dónde vengas, dinero. Sí, exactamente. Así es. Entonces, el recibir tiene todo que ver con el dinero. Y no,
no tiene que ver con la cantidad, sino que tiene que ver con la energía del dinero, ¿sí? Ese ejercicio estuvo muy bien. Cuando me lo mandaste, yo estas semanas he tenido semanas, realmente meses ya, de mucha actividad. Y aparte me encanta porque entre más hago desde este espacio de la conciencia, más surgen creaciones, más surgen invitaciones, más surgen clases, más surgen muchas cosas que sé que son una contribución para mí, para los demás y para este planeta, ¿no? Entonces, cuando me mandaste el mensajito, yo estaba creo que en una sesión o algo así. Entonces mi cliente se paró, fue al baño y en eso yo vi el celular y vi tu mensaje y ya no me pude ni poner a contestarte ni nada, nomás te puse los emoticons y el monito haciéndote así, ay, gracias, gracias por lo que me estás Y fue muy diciendo. divertido porque otras personas empezaron a escribir puntos suspensivos y gracias. Y otros se pusieron con unos escritos muy hermosa tarde y lindo es, así como a veces les describo yo, y muchas gracias. Y otros cortaron mucho como gracias. Entonces dije, ok, voy a traerlo al Zoom con Sergio porque cuántas veces hemos hecho la pregunta también desde Access, que si el dinero fuese tu amante, ¿qué diría tu amante el dinero acerca de ti? ¡Ah! Y todo el mundo, wow. Entonces yo lo llevé como al inicio de lo que en las relaciones de pareja puedes llevar, ¿no? El que me gustas tú. Eso solamente en este mundo de la cajita donde todos quieren encajar, se utiliza solamente en las relaciones de pareja. ¡Wow! No, le puedes decir me gustas tú al que elijas y va a Exacto, funcionar, porque también al primer que te lo estás diciendo es a ti, que tanto te has negado a recibir también un me gustas de ti mismo o de ti misma. Y en relación con el dinero es, wow, ¿qué tanto dinero va a llegar a mí a partir de decirme a mí misma ante el espejo, hey, me gustas tú? No sé, es muy divertido, me parece. decírtelo a ti mismo es algo fundamental en cada día de tu vida, ¿sí? Y más allá de la cuestión estética, más allá de la cuestión de cómo sea tu cuerpo, el gustarte tú a ti mismo implica recibirte también. Implica ser ese espacio de recibirte a ti, ese espacio de permisión, de vulnerabilidad contigo, de decir, bueno, ok, hay cosas que en este momento haría tal vez diferente al pasado, pero me gusto yo, me recibo yo a mí mismo. Y el gustarte no quiere decir aceptarte, porque aceptarte es como una forma, ay, ¿cómo sería esta energía? Como de, ay, se me fue la palabra, pero una forma como, bueno, pues ya no hay algo más, no hay algo mejor que puede ser. No, no es Como de desde ese lugar. tolerancia, ¿no? ¿Cómo qué, perdón? Hola, Susi. Como de tolerancia. Sí, o como de tolerancia, esa energía de, bueno, pues ya, eso es lo que me tocó. No, no, no te toleres, gústate, gústate. Y no por una obligatoriedad o obligación, sino porque sabes que desde ese recibirte a ti es desde el que puedes crear cualquier cosa en este planeta, cualquier cosa. Y el recibir es parte fundamental con la energía del dinero. Ahora, el recibir es una cosa y todas las demás cosas que tienes que hacer en esta realidad, por ejemplo, eh, pagar impuestos, pues bueno, eso forma parte de un negocio, por ejemplo, ¿no? De un negocio establecido. Entonces, ¿cuánto podrías recibir de dinero para pagar una cantidad de impuestos tan incómoda, pero que estarías dispuesto a pagar porque la recibes? Imagínate, aquí en México pagamos impuestos, no sé, creo que es como el 40% de lo que se percibe como honorarios o como sueldos. Entonces, imagínate que pagaras, hablando en dólares, como para dólares norteamericanos, como para tener una estandarización, porque el tipo de cambio en cada país, no sé cómo sea, pero imagínate que tú anualmente pagaras, no sé, 200,000. ¿Cómo sería pagar $200,000 de impuestos? Uy, es como mucho dinero, es poco dinero. ¿Qué te produce esta cantidad de dinero? Ok, entonces piensa cuánto estarías percibiendo si tuvieras que pagar esa cantidad. Conviértelo a tu moneda nacional. Entonces, imagina la cantidad de dinero que estarías percibiendo si estuvieras dispuesto a recibir la incomodidad de pagar $200,000 de impuestos anuales. Wow, pues es una cantidad que ya tiene que ser superior para poder estar pagando eso de impuestos.
Entonces, la incomodidad, cuando la recibes, es algo que va a crear también en tu vida más y que va a fortalecer el músculo del recibir. Hoy precisamente hablando de impuestos, hoy en la mañana fui a, a activar otra cuenta en un banco para hacer algunos cambios en mi actividad fiscal. Y precisamente es estar dispuesto a cualquier cosa. Pasé 2 horas en el banco en el que estuve haciendo la apertura de la cuenta, en el que estuve haciendo todos los trámites que se tienen que hacer. Es un banco que me recomendó mi contador. Por supuesto, hago preguntas y me fue ligero. Entonces, hay muchas herramientas que puedes usar que Access propone para, para la creación de riqueza en tu vida. Pero tú tienes que estar dispuesto a eso. ¿Es cómodo estar 2 horas en el banco? Pues mira, me la pasé platicando con las pocas personas que había en el banco, porque es un banco que me recomendaron precisamente porque no va mucha gente. Está en un lugar ubicado en una plaza comercial que poca gente sabe que ahí hay un banco, yo no lo sabía. Entonces mi contador me dice, mira, ve a ese lugar porque ahí no hay tanta gente. Ok, ¿cuánto el recibir la incomodidad te va a permitir abrir también tu propio recibir del dinero? ¿Cuánto el pagar impuestos que probablemente te resultan incómodos te va a permitir generar ingresos mucho mayores a los que estás generando en este momento? ¿Cuánto el estar dispuesto a esa incomodidad y a recibirla, entonces te va a permitir generar más clientes? ¿Por qué? Porque si estás dispuesto a hacer todo lo que se requiere para organizar tu situación fiscal, por ejemplo, independientemente de la actividad que realices, entonces todo eso te honra a ti. Y al honrarte tú a ti, esa energía se la transmites a las personas a las que tú les estás ofreciendo tus servicios, independientemente de lo que sea, de lo que tú hagas. Yo te hablo ahora con mi actividad profesional, por decirlo de esta manera, que es la de facilitar. Pero en otro momento de mi vida yo me dedicaba a crear música para cine y televisión. Entonces, en ese momento, la música era mi forma de generar dinero. Y claro, hace 20 años, más o menos, que era cuando tenía esta actividad fiscal, pues eran las cosas completamente diferentes a como son ahora. Ahora todo es sistematizado, hay que aprender a usar software, hay que aprender a hacer muchas cosas que antes no hacía yo. Yo antes solo pagaba, juntaba las facturas y se las llevaba a mi contador. Ahora no, ahora todo esto va a ser diferente. Entonces, cuando tú bueno, eso ya lo hago, pero ahora yo voy a absorber cosas que le estaba dejando a mi contador. ¿Es cómodo? No, no es cómodo. Porque antes yo agarraba el teléfono y se lo daba a él y le decía, ¿sabes qué? Haz esto. Sácame una factura de esto. Sácame una factura de tal. Ahora va a ser, todo lo voy a estar haciendo yo por este momento. ¿Por qué? Porque estoy ampliando mi percepción financiera. La incomodidad y recibir la incomodidad te permite abrir tu recibir también a más fuentes de ingreso, a más fuentes de riqueza financiera y sobre todo a más posibilidades que probablemente si los siguieras haciendo en la vieja forma, pues no estarías generando. Ok, y todo esto tiene que ver con el recibir. Entonces, más allá de todas las herramientas que puedas aprender en el transcurso de tu, o que puedas llevar a cabo en el transcurso de tu vida financiera, el recibir es fundamental. Así es que este espacio del recibir lo podemos desarrollar de muchas maneras. Voy a leer todo lo que están escribiendo porque no he leído nada. He colocado en nuestras redes sociales. Ajá. La grabación va a quedar una de las grabaciones va para Sergio, para que él haga buen uso de esa grabación. Y yo hago también Mal muy uso buen no puedo uso. hacer. No, muy buen uso es de la manera que elijas. Muy de la manera que elijas. Yo voy a hacer uso de esa grabación exclusivamente en el canal de YouTube. Entonces, por eso el buen Ay, uso. Y te salió el mira, interesante punto de vista con el buen uso. Míralo, míralo. Ah, mira, estoy leyendo todo lo que pusieron aquí. Gracias, estaban poniendo las palabras que se me iban y no volteaba a leerlo. Resignación, mediocridad, sí, eso. Cuando tú te mantienes mediocre, de una forma mediocre, aceptándote. No, no te aceptes. No aceptes a nadie, no te aceptes a ti, no aceptes a nada ni a nadie. Recíbelo. Aceptar es bueno, esas palabras, esos conceptos, esas energías que tienen que ver con la mediocridad y la corrupción
Se explican en las barras, ¿no? Cuando vemos los jails son un acrónimo. Entonces, cuando tú haces mediocre a algo o a alguien, es cuando le pides que se baje, o más bien, tú te haces mediocre cuando te bajas para caber en algo. Entonces, eso es el aceptar. La aceptación es la resignación. Y no, no te resignes, recíbete. La resignación es decir, bueno, pues es que esto es lo que hay, pues ni modo, ahora me aguanto. Aquí en México había un programa que se llamaba, en los ochentas, que se llamaba Aquí nos tocó nacer. ¡Wow! Es así como, aquí nos tocó nacer, imagínense, eso es la mediocridad. Y la corrupción es pedirle a alguien que se baje a ese nivel para poder encajar en tus puntos de vista. Entonces, ni la mediocridad ni la corrupción son una posibilidad, son decisiones, son conclusiones. Y eso es lo que en Access se comparte como la maldad. Y esa es la maldad, la mediocridad por la corrupción al cuadrado. Ese es un acrónimo también. A ver, dice, muy padre Martín este. escribió, Martín te pregunta, ¿el no recibir Sí, o saber recibir tiene que ver con la familia? Me explico. Ellos con su actitud o sus pensamientos también tendrían que ver o tendrían inherencia en esto. ok, Martín, ¿qué sabes tú de eso? ¿Qué sabes tú de eso, Martín? Martín, abre el Acuérdense. micrófono. Ya, ya, ahora sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo estás, Vicky? Mira, te pregunto por lo siguiente. Muy, Eso que le sí, sucedió a Sergio me sucedió y me sucede, ¿ok? En muchas oportunidades. Como él dice, de pronto recibo dinero y tengo pensado hacer algo y me salen cosas que no están en la programación, vamos a decir, una enfermedad, lo que sea. Entonces, cuando él contó su historia, algo me vino a la mente, por eso le estoy preguntando. La actitud también de los padres en este caso, así de pronto ellos no quisieran en un momento dado transmitírtelo, también tiene inherencia en uno. cuando, cuando entramos en este planeta, tomamos de ellos, en principio, mucha información, ¿no? Entonces, mucha de la información que llegó a nosotros llegó no con palabras, sino con impresiones energéticas. Percibíamos la energía de nuestros padres en sus reacciones cuando venía un tema de dinero, cuando venía un tema de relaciones, cuando ellos reaccionaban de una manera en específico ante un estímulo en específico, nosotros lo que hacíamos era interpretar todo eso. No es lo que nuestros padres hicieron, es lo que nosotros interpretamos y lo que percibimos de ellos, porque si tú tienes dos hermanos, incluso gemelos, en una misma familia, con los mismos padres, viviendo las mismas situaciones de vida, uno pudo haber generado precariedad y el otro puede haber generado riqueza y abundancia. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia fue lo que hicimos con esa información que llegó a nosotros. No son nuestros padres, no son nuestros maestros, no son las personas que están alrededor de nosotros, es todo lo que nosotros hicimos con esa información. Y todo lo que ya no está funcionando para nosotros, las herramientas de Access lo que hacen es permitirnos disolverlo con total facilidad. Hay sesiones en las que eh, con personas, con clientes que he tenido, reconocen muchas cosas que han estado ahí, como energéticamente, como energía, desde su infancia. Así como yo les conté esta historia, mis días están llenos de historias que percibo de mis clientes. Y cuando los facilito, lo que hacen es reconocer lo que estaba creando la verdadera limitación en sus vidas. Por ejemplo, recientemente tuve a un cliente que me contó que quería tener una pareja, pero que al mismo tiempo no quería. Quería sentir esas maripositas en el estómago, quería sentirse enamorado, pero al mismo tiempo no quería, o sea, no quería perder su libertad.
Eso es lo que decía, ¿no? Y Era la yo, era yo, era yo. no quería decirlo, no quería decirlo, Victoria. Incluso cambié el género. Ok. Entonces, por un lado, quería enamorarse y sentir eso, el tener una compañera de vida. Él tiene como 57 años, 56 años, No tiene era dos yo, no era divorcios. yo, no era yo, No, no no era eras yo. tú. Tiene dos, más o menos 57 años, tiene dos divorcios y tiene tres hijos o algo así. Tres, sí, tres hijos, dos hombres y una mujer, creo. Entonces, cuando, cuando me mostró su presente, cuando me mostró las situaciones de vida que estaba viviendo en este momento, no les voy a contar la historia de cómo llegué al punto de reconocimiento de la energía junto con él, de que lo estaba limitando, porque no tenía nada que ver. El inicio de su discurso, de su problema, no tenía nada que ver con él en apariencia. En apariencia no tenía nada que ver, pero energéticamente tenía todo que ver. Entonces, había una imagen en la que él, desde su infancia, había reconocido que la relación entre su abuela y su abuelo había sido una relación, sus abuelos maternos, pero eran abuelos, él vivía en su casa, en casa de ellos. Entonces, eh, era una relación de trueque. Su abuela y su abuelo tenían una relación de trueque. El abuelo trabajaba mucho, pero mucho, 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 para poder sostener a la familia, y la abuela venía de una familia de alcurnia, tenía mucho dinero. Entonces, a pesar de que la abuela tenía mucho dinero, ellos vivían con el trabajo y el esfuerzo del abuelo. Entonces, ella veía cómo se esforzaba su abuelo, cómo trabajaba mucho, y entonces siempre le decía, ¿y por qué mi abuela, si tiene tanto dinero, no te da dinero para todo lo que tiene que ver con tus hijos, ¿no? Y entonces ella interpretó esa situación injusta en su vida, como niña, como niño, perdón, injusto por parte de la abuela, porque la abuela era la que tenía mucho dinero y no aportaba. Y entonces, para él era una situación injusta completamente. Ok, a lo largo de su vida, ¿cómo creen que fueron todas sus relaciones de pareja? Buscando la justicia, buscando la ecuanimidad, buscando el equilibrio. Y entonces, después de haber resuelto de alguna manera todos esos escenarios en su vida a través de las parejas que había tenido, ahora él decía, pues es que yo quiero tener una pareja en la cual yo esté acompañado, en la cual yo tenga diversión, con la cual yo me divierta, con la cual yo cree una relación bonita. Darse cuenta de que en su vida había creado relaciones para buscar el equilibrio y que lo había logrado de cierta manera, le permitió liberarse de esa necesidad de encontrar parejas para poder resolver el escenario que sus abuelos le habían planteado cuando era niño. Ese tipo de impresiones las vamos interpretando, las vamos organizando, las vamos reestructurando para poder después crear los escenarios en nuestra vida en los cuales resolvemos las problemáticas. No estoy diciendo que sea la única forma de hacerlo, pero muchas veces lo que queremos es resolver situaciones que vimos como injustas o que vimos como que no se podían resolver en algún momento de nuestra vida. Y entonces jalamos toda esa energía y luego la pusimos en nuestra vida para poder resolverla y entonces ser nosotros quienes encontrábamos el equilibrio. ¿Qué tiene que ver todo esto con el dinero? Pues tiene que verlo todo, porque las ecuaciones que estamos haciendo mentales no tienen nada que ver con la conciencia con la que podríamos estar creando una relación con nuestras finanzas divertida, gozosa, expansiva, de recibir, no de que sea perfecta, no de aceptación, sino de recibir lo que sea que estamos creando para crear y elegir siempre desde el espacio de la pregunta y crear más. ¿Qué se requiere de mí para expandir mis finanzas? Y cuando tú haces esta pregunta, entonces, y estás dispuesto a hacer lo que se requiere, entonces tus finanzas van a cambiar, tus relaciones van a cambiar, tu cuerpo va a cambiar. Ahorita tengo un programa que se llama El cuerpo que habitas y precisamente de lo que se trata es de observar desde dónde hemos estado creando nuestra relación con nuestro propio cuerpo. Déjenme les leo un poquito de lo que está diciendo, de lo que están diciendo acá, porque de repente yo me suelto y me voy, ¿eh? A Sí, mí sí, sí, sí. de pronto, el no recibir o saber. Ah, ok, eso es lo que decías, Martín. Entonces, hay que hacer preguntas porque no siempre tiene que ver con nuestra familia.
no necesariamente tiene que ver con nuestros padres. En este caso, el caso de mi cliente, les digo, eran sus abuelos. Y para él, la injusticia eran sus abuelos. Pero ¿qué creen? Sus padres también funcionaban desde el mismo lugar, desde el mismo patrón. Sin embargo, el patrón, mi cliente lo pudo observar en sus abuelos. ¿Por qué? Porque vivían en casa de sus abuelos. Entonces, no siempre hay una línea definida. Por eso las preguntas nos permiten indagar y observar. Ahora, no se trata de resolver el pasado, se trata de reconocer desde dónde estamos creando el presente para soltarlo. Y entonces, al soltar eso, no se trata de ir y desprogramar o ir y resolver la ecuación, no, solamente es reconocerla para darnos cuenta que ya no hace falta y entonces crear un futuro desde un lugar completamente diferente. No tenemos que resolver ningún pasado, ni el de nosotros ni el de nadie más, No, por pero sí fortuna, por ¿cómo? fortuna, no por Por fortuna. fortuna, no por fortuna. Y aquí escriben, yo no sé de dónde o cómo crear dinero. O sí, pero no sé, se atora. Entonces es como, me llega a mí, que es como cuando la persona dice, yo creo dinero y lo creo con facilidad, pero no se queda conmigo, ¿verdad? El dinero debe quedarse contigo. Entonces es eso, se atora, no es que se atore, ¿qué tanto creemos que el dinero debe realmente quedarse? Es lo que me llega de ese escrito. Entonces, no sé si para tener mayor claridad, Mari, abres el micrófono y participas para también ser facilitada. Wow, ya estoy viendo que hay más gente. Hace ratito di una revisadita por aquí para ver quiénes estaban para saludarlos y veía a algunos que conozco. Hola, ahora sí abriste el micrófono, cuéntanos. Hola, Hola. es que siento que como que no sé cómo crearlo, pero siento, o sea, también sé que eso es como un implante distractor, como el decir que no sabes hacer algo. Sin embargo, pues siento que en este punto de mi vida como que me siento atorada en el sentido de que tengo el punto de vista de que no puedo crear dinero Ok, ¿y de quién es eso, Marisa? ¿A quién le de mis pertenece papás. eso? ¿A quién? De mis papás. ¿Estarías dispuesta a devolvérselos con la conciencia de haberlo reconocido? Sí, ¿Ok? Entonces, podipoca, todo lo que reconocemos, porque acuérdense que no se trata de culpar a alguien, como le decía a Martín, se trata solo de reconocer que ese punto de vista ya no nos está funcionando a nosotros, ¿no? Entonces, solo devuélvele a quien tú percibiste que, de quien lo tomaste, pero ¿sabes qué? Tampoco es de ellos, Marisa. O sea, ellos lo tomaron también de algún lugar y probablemente a ellos les funcionó, pero cuando tú dices, yo no sé cómo crear dinero, yo te preguntaría, ¿qué es el dinero para ti? ¿cómo? ¿Qué es el dinero para ti? ¿Qué es? Pues como un conducto a cambiar cosas o que te lleva a otros lugares. A ver, cuéntame un poquito más. O sea, pues te puede ayudar a hacer negocios, a educación, a viajar. ¿Ok? O sea, y lo digo desde un lugar que ya tengo concientizado que el dinero no es la solución a las cosas, Ok, ¿sabes? todo eso que estás diciendo son concienciaciones o son decisiones o son o es información cognitiva que tomaste de algún lugar. Porque todo eso es lo que probablemente el dinero es para alguien más. Pero para ti, ¿qué es el dinero? Libertad. ¿Ok? Todo lo que hayas decidido, que el dinero es libertad, lo descrees y lo destruyes. Sí, por favor. Right, wrong, good and bad, pero un poco Nacho. ¿En este momento eres libre? No, ¿No eres libre? no tanto como quisiera. Ok, todo lo que has decidido que no eres libre, ¿lo descrees y lo destruyes? Sí, por favor. Right, wrong, good and bad, pero un poco Nacho, Boys and Beyonds.
Entonces, por ejemplo, las personas que van caminando por la calle y que no traen un solo peso en sus bolsas, ¿son libres o no son libres? Depende de su mentalidad. Ok, todo lo que hayas decidido, entonces, que el dinero da la libertad. Yo conozco a muchas personas que son súper libres y la verdad no sé la cantidad de dinero que tienen en sus bancos. Y probablemente algunas personas tienen mucho, pero algunas otras seguramente no tendrán tanto, porque sus estilos de vida no corresponden al de una persona que en esta realidad es rica o que en esta realidad ostenta riqueza. ¿Qué tal que la libertad es algo que es inherente a ti también? ¿Qué tal que la libertad es algo que no requiere del dinero, de la energía del dinero? Porque si tú limitas tu libertad o la libertad de cualquier persona al dinero, entonces hay muchas personas que tienen mucho dinero y que probablemente son esclavas de sus propios negocios, que probablemente son esclavas de sus propios pensamientos. Yo tuve un cliente hace algún tiempo también, que es un hombre que tenía 40 años trabajando y no podía dormir. Y el día que le di barras, me dijo así literalmente, ¿qué me hiciste? Por primera vez en mi vida, en 40 años, descansé. Y él tiene todo el dinero que requiere para vivir y para jubilarse ya y vivir el resto de su vida, pero no era libre porque vivía supeditado a creer que le iban a engañar, que le iban a robar su dinero, que lo iban a estafar. Y entonces vivía así, enojado con todo el mundo y con todos. Entonces, cuando tú tienes un punto de vista y crees que al tener dinero vas a tener libertad o más libertad, entonces hay muchos ejemplos de gente que tiene mucho dinero en esta realidad y que no tiene la libertad que probablemente tienes tú en este momento y que no estás reconociendo. Ahora, no estoy diciendo que, a ver, no, esto no es para convencerte de un punto de vista contrario, es para que reconozcas que la energía del dinero es algo que tiene que ver con otras cosas que probablemente en esta realidad nos han mostrado que es el dinero, ¿no? El dinero es felicidad, el dinero es libertad, el dinero es riqueza, el dinero es no sé qué. ¿Qué tal que la energía del dinero es otra cosa? Y esa otra cosa ya la eres. Y que no la tienes que crear, sino permitir y recibir e incluir en tu realidad y en tu universo. Porque es una energía. No es el poder que en esta realidad nos dijeron que era. En esta realidad el poder es fáctico. El poder es hacer que otros hagan cosas. Y sí, nos presentan a la gente que tiene dinero como poderosa, porque hace que otros hagan cosas. Ok, eso es el poder en esta realidad. ¿Qué tal que tú eres la potencia y que la capacidad de creación de dinero en esta realidad no tiene que ver con el hacer, sino con el reconocimiento de esa energía en ti? Y cuando la reconoces, la puedes percibir en todo lo que tú creas. Y tú me puedes decir, bueno, sí, pero no tengo dinero en el banco, como me gustaría tener. Sí, pero no tengo el suficiente dinero para irme de viaje. Ok, ¿cuánto estás dispuesta a recibir? Todo eso que anhelas, de cualquier forma que se presente en tu vida y que no necesariamente lo tengas que pagar. De la única forma en la que tú has decidido que se tienen que pagar los viajes. De la única forma en la que tú has decidido que se tiene que pagar cualquier cosa en esta realidad. O tener ahí el... Ay, no te escucho. Audio, se te fue el audio, algo moviste. Sigue sin escucharse. Él es así, él se los da interesante en plena facilitación, él es así, ya he aprendido, él, el sonido a él a veces se le va en plena facilitación, es pícaro, pícaro. Algo también ha aprendido de mí, que yo digo, a ver, ¿dónde dejo el video? ¿En YouTube o en Facebook? Y él ahora se puso interesante con el sonido, ¿ven? Oh, por Dios. El sistema. A ver aquí, 1, 2, 3. Ya, dale. Hay un libro que se llama
Hay un libro que se llama El dinero no es el problema, eres tú. No sé si lo conoces, Marisa. Justo lo anterior. Ok, ese libro va a cambiar todo lo que tú has creído que el dinero es. Hay otro libro que se llama El gozo de los negocios, que también, si no lo has leído, te lo súper recomiendo. El gozo de los negocios es de Simón Milazas. El dinero no es el problema, eres tú, ese es de Gary Douglas. Y hay otro manual, bueno, es un libro, es un taller que se llama, ay Susi, ¿cómo se llama? Recuérdame. El del dinero. ¿Cómo convertirse en dinero? Sí, es que lo estaba pensando en inglés. ¿Cómo convertirse en dinero? Esos 3 libros te los súper recomiendo, porque van a cambiar todo lo que has pensado que es el dinero. Van a cambiar todos tus puntos de vista respecto al dinero y Y sobre todo, si los... este también. Saliendo de la deuda gozosamente. Ese es de Simón, esta... Simón. Simón Milazas también, ¿verdad? Sí. Ok. Cada uno aborda espacios diferentes de lo que la energía del dinero es. Y cuando los leas te vas a dar cuenta de que hay mucho más de lo que probablemente has decidido que es el dinero, que te va a permitir recibir y crear fuentes de dinero y fuentes de creación de dinero en tu vida de múltiples formas. Tu cuerpo es una fuente de creación de dinero también. No solo tus negocios, tu cuerpo. Tú eres tu principal negocio en la vida. Entonces, ¿qué cambiarías de ti en este momento? ¿Qué elegirías diferente de esa personalidad que has creado como Marisa? Que si lo cambiaras, y no porque lo tengas que mejorar, sino solo porque eliges diferente a como has elegido en el pasado, te permitiría recibir cantidades masivas de dinero. Todo lo que esto sea y todo lo que no te permite reconocer esto, lo descreas y lo destruyes. La primera vez que yo escuché una clase de dinero de Access, me enojé. Me enojé por la cantidad de cosas que yo decía, pues sí, pero no me estás diciendo nada. Pues sí, pero no me das ninguna solución a mis problemas, ¿no? Pero ese enojo era la resistencia a lo que yo no quería recibir de la energía del dinero. Que ya les conté una parte chiquita del por qué no recibía esa energía en mi vida. Entonces, algo que yo te recomiendo y que les recomiendo a todos que nunca hagan es desarrollar su habilidad de recibir, porque el recibirlo todo les va a permitir recibir un montón de dinero. El recibirlo a todo y a todos les va a permitir recibir y sostener y mantener en su realidad el dinero, porque el dinero es una energía que quieres en tu vida. El dinero es una energía que no vas a despilfarrar, que no vas a malgastar, que no vas a gastar, que vas a invertir, que vas a tener ahí en tu propia realidad. Y no me refiero nada más a los billetes, me refiero al dinero en todas las formas posibles y en todas las, en todas las formas posibles en las que la energía puede estar contigo y la puedes recibir. Ahí están los 3 títulos, Vicky. Exactamente, el dinero no es el problema, cómo convertirse en dinero, el gozo de los negocios, que te faltó por ahí, y saliendo de la deuda gozosamente. Es que ese no lo tengo. Ok, el gozo de los negocios habla más del negocio específicamente. Claro, no es del dinero, pero también, hablando de negocios, es un libro que te puede abrir una panorámica que no estabas percibiendo por los puntos de vista que tienes respecto al dinero y los negocios que estás creando. Bueno, ¿cómo puedes desarrollar el percibir? Ok, es el momento de empezar a hablar de tus clases. Tus Mis clases. clases. En tus clases se desarrolla el poder Fíjate de que recibir. no he hecho una clase de dinero hasta este momento, pero recientemente me han estado jalando mucho y ha habido muchos susurros para abrir clases de dinero. Hay una clase que se da con el libro El dinero no es el problema, eres tú. No es cierto, ya he dado 2 clases de dinero, ya me acordé. Ah, No me acordaba de ellas. ah. Ok, sí he dado clases de dinero. He dado clases de otras cosas. He dado muchas clases de otros temas de Access, pero de dinero no me acordaba que ya había dado 2 clases importantes. Pero sí lo menciono en muchas de mis clases. ¿Por qué? Porque el dinero no es una energía aislada.
El dinero es una energía que está en todo en nuestra vida, entonces tiene que ver con todo lo que nosotros somos. Y una cosa, fíjense chicos, el dinero sigue al gozo. El dinero sigue al gozo. Entonces, ¿cuánto podrían ampliar su gozo? ¿Cuánto podrían tomar clases para expandir su gozo y su felicidad? Que la consecuencia sería que generarían más dinero. ¿Sí? Ah, ¿ustedes por Claro. qué creen? ¿Ustedes por qué creen que me gusta este recreo con el señor Juárez? Porque es tanto el gozo que después de estar en un espacio con él, ni les cuento de cómo el dinero empieza a llegar a mí con facilidad. Entonces, por eso te lo digo, te recomiendo una clase con él. Bueno, entonces las clases que tengo en este momento, bueno, en este momento estoy trabajando en una clase interesantísima que ya está sucediendo. Empezamos este martes. Es un programa de 28 días que se llama El cuerpo que habitas. Y precisamente el dinero lo vamos a abordar en una de las sesiones. En este momento estamos abordando el espacio de recibir al cuerpo, de dejar de juzgarlo, de dejar de limitarlo con todos esos juicios que estamos impregnando en él. Esta es la primera etapa de la clase. Tendremos 28 días. Son 4 sesiones en video y audios todos los días. En este momento es, bueno, empezamos martes, miércoles, jueves, viernes. Van 4 días. Así es que si lo eliges, todavía te puedes integrar. Tu relación con tu cuerpo tiene todo que ver con el dinero. Tu relación con tu cuerpo tiene que ver todo que ver con el gozo, tiene todo que ver con la facilidad, tiene que todo que ver con la felicidad que tú puedes impregnar e instilar en cada cosa que haces en esta realidad. Y la consecuencia natural del gozo es la abundancia, y el dinero, por supuesto, forma parte de las energías que en la abundancia podemos atraer a nuestra vida y crear en nuestra vida. Entonces, esta es una creación que tengo en este momento. Te puedes integrar, por supuesto. Um, del 22 al 25 de abril tengo la clase de fundamento. Ok, Marisa, no sé si ya hiciste el fundamento, pero el fundamento es una clase en la cual rompes todas esas estructuras mentales que te limitan para crear esa vida fenomenal. En el fundamento disolvemos todo lo que te está limitando como sistemas de creencias, como puntos de vista, como energías que se muestran que tienen que ver con el cómo has creado tu vida de una manera limitada. Y entonces, al reventarlas, tienes un terreno indescriptible para la creación de una vida fenomenal que tiene que ver contigo y con lo que tú anhelas, no con el pasado. Porque precisamente se llama el fundamento porque lo que hacemos es disolver todos los fundamentos que te mantenían anclada a ese pasado que has usado para crear a tu yo del presente. Entonces, esa clase la tengo del 22 al 25. Si lo eliges, es aquí en San Luis Potosí, pero también puedes venir en línea. Y también, si lo eliges, algún día podemos crear una clase en tu ciudad, en tu país o en donde sea que tú estés. Porque algo que crean las clases cuando son presenciales, sobre todo la del fundamento, es que como hacemos uso, más bien, como hacemos dentro de la clase procesos corporales, trabajo corporal, entonces sí es diferente el trabajo corporal asistido por el facilitador que a distancia. Porque en el presencial el cuerpo está ahí y el cuerpo percibe esa energía de una manera distinta que como se percibe a distancia. Los procesos corporales del fundamento son 4 procesos que te ayudan a disolver toda esa basura energética que ya no hace falta en tu vida. Entonces tengo estas 2 creaciones, más todas las que se van sumando. Realmente mis agendas son súper flexibles. Tengo como 4 clases en puerta, pero todavía no tienen fecha. Y mi Y algunas tertulia, de... y mi ¿Cómo? tertulia, y nuestra Y tu tertulia. tertulia, Vamos a hacer por favor, por una favor. tertulia, una tertulia cósmica, mágica, musical, Y con alas, ¿qué dijiste? con Trajiste, alas. como me dicen ahora, ¿no? Que me pusieron alas. Entonces, va a tener alas, va a tener piano, va a tener música. ¿Y qué más es posible? Sí, ¿Qué Marisa, más abre es el posible? micrófono y pregunta. La última pregunta, Marisa. Es que justo es otra cosa. Creo que también ya había justo hablado con Sergio, pero para agendar una cita de SOP o algo así. Ah, sí, Ajá. sí.
Pero justo, o sea, a mí sí me antoja tomar todas las clases de artes que me digas, todas quiero tomar todas. Sí. No, no tengo dinero para pagarlas, ¿sabes? Y me encantaría hacer muchas cosas, pero justo también es como el, como la creencia de que no tengo dinero o que no las puedo pagar o no sé, no sé qué sea. Que es como yo sé que yo me estoy limitando sola. Ok, te voy a decir algo, Marisa, que baja tus barreras y solo recibe lo que te voy a decir. Baja tus barreras, baja tus barreras, baja tus barreras. Y pídele a tu cuerpo que baje sus barreras, que baje sus barreras, que baje sus barreras. ¿Cuánto podría cambiar tu vida que no estás dispuesta a cambiarla? Que si vinieras a una clase del fundamento, cambiaría. ¿Cuánto cambiaría tu vida que no estás dispuesta a cambiar? Que si vinieras a una clase de fundamento, cambiaría. Todo lo que eso hizo surgir, lo descrees y lo destruyes todo. Right and wrong, good and bad, por un poco más short boys, amigos. Percibo mucho de lo que acabas de decir, Marisa, y una de los aspectos importantes en la facilitación es la amabilidad. Entonces, cuando tú estás dispuesta a recibir, estás dispuesta a pagar. Y es una vía en dos caminos. Y tú me puedes decir, bueno, pero es que no tengo el dinero para pagar. Ok, solo lo dejo en este espacio, reconócelo. Cuando tú estás dispuesta a recibir algo, estás dispuesta a pagar por ello. Y además, pagar por ello implica que tú recibas el dinero para pagar por ello. Entonces, revisa todos los puntos de vista que estás usando. Por ejemplo, cuando piensas en una clase del fundamento, de barras, de facelift, de procesos corporales o de cualquier clase, y no solo conmigo, sino con cualquier facilitador, y no solo de Access, sino cualquier cosa que quieres incluir a tu vida. Cuando tú percibes o cuando tú escuchas la cantidad de dinero que cuesta algo que viene a ti, porque eso es lo que está limitando tu recibir, esa cantidad de dinero que te serviría para pagar esa clase. No es la clase, es tu recibir el que puedes ampliar para recibir esa cantidad de dinero que vas a usar para pagar esa clase. Entonces tiene todo que ver con el recibir. Y así empezamos hablando del recibir. Cuando tú no estás dispuesto a pagar por algo, entonces no estás dispuesto a recibir. Pero cuando tú estás dispuesto a recibir esa clase o esa cosa que quieres en tu vida, entonces es porque estás dispuesto a pagar por ello. ¿Sí? Entonces ahí lo dejo nada más para que reconozcas esta energía y revises qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando en ti, en tu espacio energético, en tu espacio mental, emocional, sentimental y de todo tipo, familiar, de ideales. ¿Qué es lo que has decidido que perderías, que es tan valioso para ti, que no quieres perder? Porque sabes que si vienes a una clase de esas, a una clase de estas, cambiaría completamente tu espacio energético en esa área de tu vida. Todo eso, descréalo y destruye, ¿no? Body pop. Solo para Marisa, chicos, para nadie No, más. no, no, para nadie, para nadie. Ni siquiera para mí, que yo ya tomé fundamento una vez y siempre que Sí, veo pero esa foto tuya hago, ok, fundamentos con Sergio, sí, lo elijo, exactamente. lo elijo, ok, fundamentos. Yo les cuento que cuando yo elegí fundamento, yo lo elegí en segunda clase de barras y el espacio esas conversaciones de que si lo elegí, entonces ¿por qué no se dio con ese facilitador? Llegó 6 meses después. Llegó así con la facilidad de todo llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Llegó al primer fundamento. Y una cosa es recibir los procesos de cuerpo presenciales. ¡Wow! O sea, eso de que tú le dices, es que quiero un spa, quiero regalarme un spa. ¿Qué carajos? Regálate una clase de fundamento, por Dios. Es expansiva y siempre que veo el flyer de fundamento de Sergio hago, wow, fundamento 2 fundamento 2 y hago preguntas, fundamento 2 pero digo, lo elijo presencial, cuerpito. pues vente a San Luis o hagámoslo en Colombia, en Bogotá.
Elijámoslo, Ahora, traigámoslo. algo que acabas de decir es súper importante, Vicky, porque ninguna clase de Access es igual. Yo he tomado como unos 4 o 5 fundamentos, o más, no sé, la verdad, y cada fundamento ha sido diferente. He tomado como 4 COP y cada COP ha sido diferente. Entonces, aunque sea el mismo facilitador, la clase cambia completamente, porque la energía de todos los que están contribuyendo a la creación de la clase es otra. Entonces, cuando tú haces una clase en Access, no es como que, pones una palomita y ya hice barras, ya hice mis 3 clases de barras. No, yo he tomado como unas 5 o 6 clases de barras diferentes también. Entonces, yo mismo ahora lo hago con mis propias clases. Veo la diferencia de la última clase que hice de barras con la primera que di hace como 3, 4 años. Y entonces, es esta última clase, wow, súper expansiva. La clase de facelift que hicimos hace, creo que 15 días, la última, wow, súper expansiva. Entonces, ¿qué tal que haces preguntas y percibes qué es lo que va a crear una clase en tu vida? Y si quieres que las preguntas te las haga yo, mándame un mensaje y yo te las hago. Yo no tengo ningún inconveniente en hacerte las preguntas, ¿eh? En hacerte esas preguntas que te van a mostrar todo eso que está disponible para ti. Hay gente que no ha venido a tomar el fundamento y se los digo así de manera muy, muy, muy puntual, porque los casos están ahí, que me dice, es que no quiero tomar esa clase porque yo sé que mi vida va a cambiar. Porque yo sé que probablemente después de eso voy a terminar mi relación. Porque sé que probablemente después de eso mi fe religiosa, mi fe en mi familia, mi fe en mi no sé qué, va a cambiar. No, chicos, no se trata de eso. No se trata de cambiar a una familia, no se trata de ir y cambiar a una congregación. No, se trata de que tú crees ese cambio en tu vida que te va a permitir flotar en esta realidad. No te vas a pelear con esta realidad. Vas a tener las herramientas para usar todo en esta realidad a tu favor, incluida tu familia, incluida tu pareja, incluidas tus grupos sociales, incluido todo lo que todo lo que ya creaste en esta realidad. ¿Sí? Hay mucha gente que después de un fundamento sigue casada. ¿Sí? No, Sí, así es que no sí, se preocupen, no se van a divorciar, no van no va a a pasar. romper nada, no van a echar No, a perder nada que no, verdaderamente no, sea una contribución en tu vida. no, 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 ¿Sí? no. Lo que es verdad para ti es ligero y lo que es verdad para ti permanece. Y lo que es verdad Entonces, lo puedes expandir en exacto, tu vida y expándelo. se va a expandir. ¿Sí? Entonces, sí, escríbanme con todo gusto, me pueden encontrar en mis redes sociales, ahí Vicky ya hizo Puse tu número, o sea, tú dijiste preguntar y yo ya he puesto 2 veces tu número, he puesto 2 veces las redes sociales, he puesto 3 veces el enlace del canal para que vean esta grabación. O sea, die- deben, o sea, si lo están eligiendo, te van a empezar a escribir, lo siento, no te van a dejar dormir. a mí, miren, bueno, los que están aquí y que me conocen saben que siempre contesto. A veces me tardo un poquito porque, bueno, estoy en clases y haciendo cosas, pero así me den las 2 de la mañana haciendo cosas, yo disfruto hacer esto. No me veo en este momento de mi vida dejando de hacer, de facilitar. Entonces, bueno, con Marisa, precisamente la primera vez que teníamos una sesión agendada, pues yo tuve una situación familiar y tuve que salir corriendo de aquí de la ciudad por una situación familiar, pero luego ya me puse en contacto con ella y luego ya empezaron a pasar por ahí las fechas y todo y no hemos podido agendar su cita, pero yo les puedo hacer todas las preguntas que requieran para que ustedes reconozcan esa energía que está disponible para ustedes con las clases. Ajá. Cuando ustedes lo reconozcan y estén dispuestos a elegir más en sus vidas, por supuesto que la facilitación que yo les pueda hacer, con todo gusto, la hago. Porque saben que la primera vez que yo tomé fundamento, yo no tenía dinero. Porque yo estaba saliendo de una situación laboral en la cual salté. Ya no quería trabajar en ese trabajo y salté al vacío. Yo no sabía qué seguía en mi vida. Solo sabía que ya no quería estar en ese lugar. Porque aparte no tenía herramientas para estar en ese lugar.
Sin embargo, hice muchas cosas maravillosas en ese espacio tan maravilloso que fue un centro de arte en el cual yo dirigía una escuela. Ok, dejé ese trabajo y cuando salté al vacío, yo dije, me voy a regalar un año de mi vida para solo disfrutar, hacer yoga, viajar. Según yo, me la iba a pasar feliz, ¿no? Sin hacer un compromiso laboral. Estudios de San Luis. Ok, cuando, cuando salté, yo no sabía qué sería. Entonces, el fundamento lo hice, saqué una tarjeta de crédito porque hice una pregunta. ¿Qué se requiere en mi vida para, para hacer esta clase? En ese momento la clase, por el tipo de cambio que existía en México, costaba como 25,000 pesos. O sea, era la misma cantidad en dólares, pero para mí fueron 25,000 pesos. Ok, la tarjeta de crédito que me la ofrecieron porque fui a preguntar al banco de la esquina de mi casa y me dijeron, aquí está una tarjeta de crédito y el primer pago se difiere a 9 meses sin intereses. Yo dije, wow, ¿qué más es posible? Yo estoy dispuesto a lo que se requiera en mi vida para esto. Y así empezó mi historia en Access, chicos. Yo no tenía el dinero para pagar la clase, pero yo sabía que esa clase iba a crear algo en mi vida. Saqué la tarjeta y pagué a 9 meses la clase en un compromiso que yo hice conmigo para darme a mí esa clase. Y a partir de ahí mi vida empezó fum, 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 fum. Y un día me di cuenta que tenía todos los requisitos para ser CF. ¿Por qué? Porque estuve dispuesto a todo lo que se requería. Me encanta hacer lo que hago. Disfruto hacer lo que hago. No me veo haciendo otra cosa en este momento de mi vida. Claro, otros negocios sí, pero la mayor parte de mi tiempo lo dedico a esto, a compartir estas herramientas. Y eso lo hago porque yo vi en mí cómo funcionaban estas herramientas. Igual que tú, Marisa. Yo no tenía dinero para pagar esa clase, pero estuve dispuesto a comprometerme conmigo para poder tomarla. Y vaya que me costó, porque yo tenía una mente estructurada. Imagínense, soy pedagogo, era director de una institución, era como el policía, ¿no? De que estaba viendo que todo sucediera. Entonces mi mente estaba muy estructurada en ese momento. Hoy en día mi mente es como, ni existe ya mi mente. Sí, hoy en día mi mente ya se disolvió completamente. Ahora, todo el día vivo en un espacio de pregunta, que es el que me permite crear y crear y crear y crear sin ese agotamiento que en el pasado tenía. Ok, ustedes me han escuchado hablar, tenemos 1 hora y cacho hablando. Ok, hablo desde que me despierto hasta las 2 de la mañana. Yo digo, bueno, ok, gracias cuerpo. Y tú sabes que aquí no hay lío con el tiempo para el manejo de la sala. Entonces, número 1, si tú eliges una clase con Sergio, ya tienes todos los enlaces, o sea, y si requieren ser facilitado y eliges mayor claridad, ahí tienes su número celular. Por otro lado, gracias a los que nos han acompañado en este tiempo de este encuentro entre amigos, ya lo somos amigos, o sea, ya, han dicho, este recreo va a ser más seguido de ahora en adelante. Les he dejado el enlace del grupo de Promesa Victoria. Para los que no me conocen, yo no solamente soy practicante de barras, soy fortalecedora energética y ahí tú encuentras otro tipo de herramientas. Access es un espacio, da claridad, tiene herramientas expansivas y gracias a Access he elegido más para mi vida con otras metodologías. Entonces, ¿qué tomaría que tú también empieces a conectarte? En ese grupo está Sergio, aunque siento que me observa y no comenta, él también está ahí, también le puedes escribir, entonces no te dé pena. Y si eliges estar en el grupo de WhatsApp, le escribes a Sergio también, me escribes a mí y a los demás facilitadores que están en ese WhatsApp. Sergio, yo soy una persona convencida de que esto va para largo y de que me vas a regalar mi tertulia. Ok. No, no sé, no le pongo fecha, ¿no? Sin embargo, hay un tema que a través del cual yo conecté contigo por primera vez en redes sociales y no te lo he dicho, y hoy me retumbaba fuertemente mientras te escuchaba hablar, y es la energía del caos. La energía del caos. Entonces, la invitación
es que revises. Tú sabes que tú me dices la fecha y cuadramos. Ahí está la fecha para ti. Me encantaría que la gente empiece a recibir de esa energía que das bastante claridad acerca de lo que es la energía del caos. La energía del Entonces, caos. ahí ¿Va? empieza, no empieza, Habla- no, ya, en este Bueno, momento no. hablamos, quiero decir, hablamos del caos. Hablamos del Hablamos caos. del caos y la vamos a generar. Entonces queda invitado este caballero, porque es este hombre para mí, un total caballero, un gozo total para mi vida. Y te lo agradezco enormemente por existir, por expandirte como te has expandido. Te reconozco por el trabajo que estás realizando. En redes sociales es un deleite estar haciendo, y te lo voy a confesar, atendiendo 2 adolescentes en terapia psicológica. Y un momento, era Sergio, y que él facilite desde el Instagram. Yo, un momento. Entonces te reconozco por eso, porque cuando esta aventura tuya en las redes sociales arrancó, yo dije, bueno, hey, en algo contribuí y me agrada mucho ser parte de esa contribución para ti y para tu vida. Mil gracias, Vicky. Mil gracias para ti también, porque ya tenemos varios meses en esta realidad, en esta vida, pero seguramente éramos amigos desde hace muchas vidas y Así seguiremos es. siéndolo. Así es que, ¿cuánto más podemos crear? La tertulia, no sé cuándo, pero sé que será. No sé cuándo, pero sé que será. Déjame, muevo un poquito más mis dedos porque mis dedos están algo llenos de telarañas. Bueno, Entonces, y mis clases de yoga. bueno, las clases de yoga cuando quieras puedes venir, ¿eh? Clases de yoga lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana, hora del centro de México. Yo doy clase de yoga, esté Vicky o no esté. Ah, exacto. Entonces ahí el señor no solamente es, sí es profesor de yoga, Kundalini, y te tengo un sobrenombre, mi Kundalini. Me gustas, me encanta este recreo que nos tomamos hoy. Gracias a ustedes por unirse a este recreo entre amigos. Gracias, la grabación va a quedar para ustedes, para mí, que se la voy a enviar al correo para que también sea contribución con ella para el planeta. Te amo, te agradezco, gracias por estar aquí. Argentina, Ecuador, todos los que se enlazaron. Besos, grandiosos seres infinitos. Gracias por existir. Chao. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Chao.